La gloria del hierro negro. Bienvenidos a Freya, un continente perpetuamente desgarrado por la guerra. Hace cientos de años fue gobernado por magos, gente capaz de hacer magia que se veía a sí misma como superior a los que no podían. Durante miles de años gobernaron sobre la gente común. Pero los tiempos cambian. La magia es un recurso finito, y con su constante agotamiento, los magos se debilitaron. Eventualmente fueron derrotados en una gran guerra que los vio casi extintos. La magia cayó con ellos, convirtiéndose en un tabú en todos los sentidos, objeto de la villanía en las novelas de romance y heroísmo. La guerra es una condición humana, sin embargo, ha continuado librándose infaliblemente entre los reinos e imperios sucesores mientras el hombre común lucha para convertirse en amo del mundo dejado atrás por los magos. La magia se ha ido, pero el poder permanece, ahora ejercido en forma de armas de fuego y mano de obra. Los mosquetes resuenan en los campos y los cañones truenan en el océano. Más aún ahora que los mayores reinos del continente se han desplazado para colonizar la lejana tierra conocida como Nuvicia. En este mundo de caos nace un joven, reencarnado de un asalariado de la China del siglo XXI, carente de prejuicios contra la magia y con conocimientos de armas y tácticas de un aficionado. Nuestro joven protagonista forja un camino en un mundo donde la magia y la guerra de mosquetes son la clave. Esto es La gloria del hierro negro, capítulo 0. La luna plateada colgaba en lo alto del cielo y proyectaba su luz clara y plateada sobre el mundo en brillantes olas. Frente a ella, la luna carmesí se aferraba sangrientamente a los velos azules del cielo nocturno. Claude, ya son las 10. ¿Por qué sigues despierto? Tienes escuela mañana. Ya hemos gastado 6 rillas en petróleo este mes, dijo una fuerte voz de hombre que resonó en la habitación. Una cara joven levantó la mirada de su escritorio, mirando los competitivos hemisferios grises y carmesíes del cielo nocturno. La cara se volvió hacia la lámpara del aceite, cuya pequeña llama lamía perezosamente la oscuridad de la habitación, y la apagó, dejando que un delgado rastro de humo saliera por la ventana hacia la noche. La figura a la que estaba unida la cara se levantó lentamente de su duro asiento de madera, se deslizó sobre el suelo de madera hasta una cama cercana y descendió sobre ella en silencio. La cama crujió como un esqueleto pesado mientras se asentaba bajo el peso de la figura. La misma voz seguía haciendo eco en las quejas desde la parte superior de las escaleras. La mirada de la figura volvió a desplazarse hasta el escritorio, mirando la superficie marrón grisácea, ahora iluminada únicamente por la pálida luz de la luna. Medio año, pensó la figura, medio año desde que llegué a este mundo. Medio año, y por primera vez se había considerado a sí mismo como su nuevo yo, en lugar de un invitado no deseado en este cuerpo. Claude, tal era su nombre. La conciencia anterior que había llamado hogar a este cuerpo lo había puesto en cama, enfermo, durante todo un mes. La nueva conciencia, el actual Claude, también tuvo que pasar su primer mes en la cama. Como resultado, mientras el cuerpo se recuperaba lentamente. Sin embargo, no se quejó mucho, porque era una buena excusa para evitar que la gente hablara demasiado mientras él se ocupaba de los recuerdos extranjeros de muchos años. Solo empezó a interactuar de nuevo una vez que se sintió algo familiarizado con la historia de la vida de ese nuevo cuerpo hasta su intrusión. Nadie sospechaba que el ocupante había cambiado. Yo era Shen Shi, chino. Vivía en la ciudad mágica, pero ahora soy Claude Firth. Vivo en una pequeña ciudad llamada Weisstag, en una prefectura llamada Valivia, una parte del reino de Aureas, en un continente llamado Freya. Tengo 16 años y actualmente estoy asistiendo a la escuela secundaria. Claude, medio murmurado, medio encogido de hombros. La idea de la transmigración no era extraña al alma una vez conocida como Shen Shi. Su antigua vida tenía innumerables dramas de televisión, series y novelas web que representaban numerosas versiones de tales eventos. Hasta su propia transmigración, sin embargo, era solo una ilusión fantasiosa, una historia de mito y fantasía que nadie creía que era real. Se había resignado a una vida normal y aburrida a los 30 años.
Nacido en el seno de una familia de clase media trabajadora, vivió una vida poco emocionante en un pueblo muy ordinario. Era mediocre en todos los sentidos. No era atlético, ni muy inteligente, ni particularmente experto en ninguna habilidad específica. Trabajó duro para terminar la educación primaria y secundaria, como la mayoría de sus compañeros, y finalmente fue a la universidad de nivel medio. Allí también trabajó día y noche hasta la graduación, con notas medias y un promedio regular. Desde allí buscó un trabajo, una búsqueda que lo llevó a la Ciudad Mágica, donde finalmente se estableció en un pequeño suburbio conocido como Wencheng. Sus años pasaron sin incidentes. El aburrimiento de la vida normal se rompió solo por las ansiosas introducciones de su familia de mujeres con las que esperaban que se casara. Su única característica sobresaliente, sin embargo, fue su completa falta de características sobresalientes, algo que pocas, si es que algunas, mujeres apreciaban. Tomó varios años, pero su tercera tía finalmente le encontró una chica que le gustó. Ella era 7 años menor que él. Una figura de piel clara y esbelta que se adaptaba bien a los ojos. Sin embargo, ella no era solo menor de edad. Se había graduado de una buena universidad y trabajaba como funcionaria pública de reputación decente. Su familia tenía su propio negocio. Nada importante, pero un esfuerzo de éxito superior a la media. No eran de clase alta, pero se sentaron firmemente en la clase media. Shen Shi no era tan rico. Solo medía 1,76 metros de altura. Su aspecto era pasable en el mejor de los casos. Sus padres eran agricultores y solo poseían una pequeña granja y una casa, la última de las cuales habían comprado a préstamo y tuvieron que pagarla durante 18 años. El propio Shen Shi era técnico en una pequeña empresa privada de la ciudad. Sin embargo, ocasionalmente se desempeñaba como vendedor o en atención al cliente cuando su jefe necesitaba una mano extra. Shen Shi, al menos, llegó a entender el juego de cómo cortejar, ahora que tenía a alguien a quien quería perseguir. La paciencia era primordial. Trabajó la chica durante 8 meses antes de que finalmente aceptara ser su esposa. Él quería formar una familia la misma noche de su boda, pero ella no quería. No quería abandonar su carrera o su vida social de estudiante cuando aún tenía 26 años. Shen Shi, sin embargo, ya tenía 31 años. Si su esposa seguía siendo terca, él tendría 35 años cuando tuviera su primer hijo. Incluso insistió en que utilizaran dispositivos armoniosos durante sus interacciones pacíficas. No le gustaba tener que bañarse con un impermeable. Su amor por ella le hizo aceptar sus condiciones, pero su orgullo no le permitió aceptar la dote de sus padres. Un coche. Consiguió el dinero para el coche por su cuenta. Su esposa se convirtió en la conductora, por supuesto. Incluso ella fue la que escogió el coche. Su vida de casado era tan simple como todo lo anterior. Él encarnaba todas las cualidades de un buen esposo. Lo mantenía ocupado, pero disfrutaba sentirse satisfecho. Ayudó que su esposa no esperara demasiado de él. Quizás el secreto de la felicidad era saber cuándo estar contento. Su vida sencilla y contenta duró 1 año. Se tomó el día libre del trabajo en su aniversario para sorprender a su esposa con una cena romántica a la luz de las velas y el vino. Pero su esposa llamó y dijo que tenía que trabajar horas extra y que llegaría tarde. Se tomó la molestia de conseguir un buen vino importado mientras esperaba a su esposa. Finalmente, decidió reunirse con ella en la oficina, pero al llegar, se encontró con que estaba cerrada y completamente a oscuras. El guardia también le dijo que su esposa se había ido a la hora de siempre. Su corazón estaba lleno de sospechas, así que llamó para averiguar dónde estaba, pero ella no contestó. Vagabundeó por el vecindario de camino a casa y encontró su auto estacionado junto a un pequeño parque cerca. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que se balanceaba de forma antinatural. Se acercó y sacó las llaves de repuesto que tenía en el bolsillo. El corazón de la mayoría de las personas podría estar acelerándose al pensar en lo que podrían encontrar, pero él estaba sereno. Nunca había sido uno de los que se excitaban y se ponía ansioso con facilidad. Se acercó a la puerta trasera con toda tranquilidad y la abrió. Dentro estaba su esposa y encima de ella su jefe, el secretario general Liu.
Los dos estaban en medio de la agonía final de una intensa y romántica actividad, la variedad desnuda. Shen-Shi miró la cara botella de vino que tenía en la mano y consideró aplastarla contra la cabeza de su jefe. Pero pensó que sería un desperdicio. Supuso que debía estar contento de verlos atrapados con las manos en la masa. Al menos su esposa no podía negar lo que había hecho, pero no sentía nada. Su mirada se dirigió a la pareja cuando sacó el teléfono del bolsillo y comenzó a filmar, imitando a un tal señor Chen Edison. Siento mucho interrumpir sus actividades. Me iré en un momento, así que, por favor, ignórenme, dijo sonriendo a la pareja aterrorizada. Oh, querida esposa, reúnete conmigo mañana en la oficina de asuntos civiles para el divorcio. Te enviaré un mensaje más tarde. Si te lo pierdes... Shen-Shi agitó el teléfono, su tranquila sonrisa todavía plasmada en su rostro. Sería una lástima. Su esposa no regresó esa noche. Los dos firmaron el divorcio a la mañana siguiente. Su esposa perdió todos los derechos sobre cualquiera de sus bienes sin quejarse. Los dos no se hablaron ni se miraron durante todo el proceso. La única vez que su esposa habló con él fue cuando salieron del edificio. Por favor, borra las fotos. No te preocupes, no los filtraré. Shen-Shi asintió, sin mirarla. Pasó por un agente de bienes raíces de camino a casa y se detuvo en su trabajo para dimitir. Solo le llevó 3 días vender su casa y todo lo que había en ella. Al principio consideró usar parte del dinero para pagar la parte que sus ex-suegros habían pagado por la casa, pero luego decidió que era una compensación por lo que su hija le hizo. Eres un tonto. ¿Cómo pudiste dejar escapar a esos animales infieles tan fácilmente?, se quejó su viejo amigo. El hombre había sido su amigo de cuarto durante sus días de universidad, Yang Dashi. Shen-Shi puso los ojos en blanco. ¿Qué sugieres que haga entonces? ¿Debería hacer un gran alboroto y filtrar las fotos en internet? Sería arrastrado a la corte y tendría que dividir todo con ella. Ambos estaban divorciados. En este asunto, Yang Dashi era 6 años mayor que Shen-Shi. El hombre, heredero de un negocio familiar, había salido con la idol de su escuela durante 2 años antes de casarse poco después de su graduación. Los dos tuvieron un hijo. Y sin embargo, el negocio no fue muy bien, y se vio obligado a ir al extranjero durante 2 años para evitar que su empresa quebrara. Cuando regresó, encontró a su esposa teniendo una aventura con un entrenador en un gimnasio que ella frecuentaba. Fingió no saber nada por un tiempo y contrató a un detective privado que recopilara evidencia de la indiscreción de su esposa. Finalmente se enfrentó a los dos una vez, obtuvo suficientes pruebas y golpeó al entrenador hasta enviarlo al hospital. Le entregó a su esposa los papeles de divorcio mientras lloraba por el hombre en la sala de emergencias. Su esposa no quería el divorcio, pero cuando él se negó a aceptarla de nuevo, ella lo llevó a la corte. Enfurecido por su audacia, filtró las fotos en internet, solo para ser demandado. Perdió la mitad de sus activos y gran parte del resto tuvo que ser vendido para cubrir la multa por filtrar las fotos. Se vio obligado a pagar las facturas médicas del entrenador de gimnasia, pero logró evitar la corte. La historia le enseñó a Shen-Shi que podía criticar moralmente los asuntos, pero la ley no veía ningún problema. Ciertamente no les importaba cuando la reacción era difundir imágenes indecentes sobre la persona en cuestión por todo internet y golpear al Playboy. ¡Ah! Yang Dashi gruñó. Odiaba que le recordaran todo el asunto. Lo que sea, no voy a seguir con esto. Todo ese asunto está detrás de mí. El tuyo detrás de ti. Sigamos adelante. Todavía nos queda algo de juventud. Yang Dashi abrió una botella de vino mientras consolaba a su amigo. Estaba en conflicto. Por un lado, no deseaba esto para su amigo, pero por otro, estaba contento de que tuviera alguien más que conociera su sufrimiento de primera mano. Ya no eran solo amigos, eran hermanos en el sufrimiento. Eso es lo que pasa con las mujeres, continuó. No puedes tenerla en un pedestal y adorarla todo el tiempo como una diosa. Incluso si le das rosas y juras amarla por el resto de tu vida, ella te dará un pedazo de desierto y te exigirá que lo conviertas en un bosque para ella.
¿Quién estaría dispuesto a ponerse una gorra verde? Creo que finalmente he alcanzado la verdad de este mundo. Las mujeres, aparte de nuestras madres, son todas un fraude. Casadas o no, son todas iguales. Te llevaré al bar esta noche. Puedes verlo por ti mismo. Esas damas de cuello blanco, bien vestidas, son lobos hambrientos. Quieren acostarse contigo en el momento en que les gustes. Sin embargo, no estás vestido para la ocasión, dijo, evaluando a su amigo. Primero tendremos que conseguirte un cambio de imagen. El soldado debe llevar el camuflaje adecuado para el terreno adecuado. Esas mujeres tienen ojos agudos. Si no te pones algo a la moda, no vendrán por ti. Shen Shi no sabía cómo reaccionar. Vine aquí para trabajar para ti y ganarme la vida, no para ir a buscar mujeres. Eres mi hermano. Quiero compartir las cosas que disfruto contigo. No hay nada de lo que no podamos hablar, dijo Yang Dashi con un gesto casual de su mano. Te ofrecí un trabajo cuando nos graduamos. Tú eres el que quería continuar su propia carrera. Si no hubiéramos perdido el contacto, ambos podríamos haber evitado nuestros problemas. Pero ahora es mejor. Vamos a divertirnos un poco, ¿sí? Si nos mantenemos unidos, tanto en nuestras carreras como en nuestras relaciones, nada nos detendrá. Ven, te conseguiré un buen auto. Únete a mí para pasar un buen rato esta noche. Y así, la capital mágica, Shanghái, tenía un nuevo jugador, experimentado. Debes estar muy triste ahora mismo, hermano, murmuró el joven con lágrimas en los ojos. La mayoría de las historias de transmigración estaban llenas de asombro, pero ninguna era tan ridícula como la suya. Había ido a una reunión para firmar un contrato multimillonario. Su jefe, Yang, estaba muy contento con todo y arrastró a Shen Shi con un par de chicas a un bar. Shen Shi siempre se había considerado un hombre vigoroso, pero las dos mujeres eran un poco más de lo que podía soportar. Al final, tuvo que recurrir al siempre fiel señor Azul. Las chicas tenían las piernas torcidas cuando terminó. Se desmayó del ejercicio, pero se despertó para encontrarse a sí mismo en este nuevo mundo. La gloria del hierro negro. Capítulo 1. Cloud se levantó relativamente temprano. Si hubiese sido el Chen Shi antes de transmigrar, podría haberse despertado al mediodía y haber ido a la compañía después de eso gracias a su hiperactiva vida nocturna. Pero tuvo que levantarse temprano desde que se convirtió en Cloud. Incluso se había acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana y estaba horrorizado por la idea. El santuario local de los dioses de la guerra, en el este de la ciudad, hacía sonar su gigantesca campana abandonada por Dios al amanecer cada día. Despertó a todas las almas de la ciudad, ya sea en línea con sus deseos o contra de ellos, y le devolvió la vida a la ciudad. Hoy, el cielo del este era carmesí mientras la luz luchaba a través de las densas nubes. Estaría nublado todo el día a este ritmo. La luz era lo suficientemente buena como para leer sin lámpara a pesar de la espesa nubosidad. Cloud se frotó la cara, se acercó a su escritorio y comenzó a leer un libro de gramática. Siempre se había considerado un patético transmigrador. No había nada especial en él. No tenía habilidades únicas, ni un bolsillo dimensional, ni un viejo y excéntrico mentor parecido a un abuelo, ni ningún otro objeto mágico. Además de los recuerdos de su vida anterior, era completamente, patéticamente, deprimentemente normal. ¿Los transmigradores no deberían de ser tramposos? Pero, por mucho que lo intentara, no había descubierto nada especial sobre sí mismo en más de 6 meses. Lo único que se acercó remotamente a ser algo extraño fue su aguda audición. Podía oír sonidos que la mayoría de la gente, aunque no todos, no podía. Y podía escoger sonidos particulares, como las palabras que alguien decía, de un montón de ruido cuando la mayoría de gente simplemente oía una cacofonía. También tenía una imaginación bastante desenfrenada. A menudo se imaginaba viendo cosas que solo podía oír, como si pudiera ver a sus padres hablando abajo, a pesar de que estaba arriba en su habitación. Un mundo nuevo
y una vida nueva significaban que todo tenía que hacerse de nuevo. Tuvo que aprender el idioma una vez más y tuvo que asistir a la escuela de nuevo. Claro, la escuela en esta vida no se parecía en nada a la escuela en su vida anterior. ¿Podría haber un transmigrador más patético? Ni siquiera había heredado una vida decente. El dueño anterior de su cuerpo actual había sido un completo burro en la escuela. Consistentemente, y esta era su única consistencia en la vida. Obtuvo las peores calificaciones de su clase. El bastardo no le había dejado la información útil sobre su nuevo mundo. Todo lo que tenía que aprender, lo debería de aprender por sí mismo. La campana resonó por los tejados de la ciudad, bajando por sus calles y callejones, rebotando una y otra vez entre las paredes de los edificios. Sus ecos acababan de apagarse cuando una puerta de abajo crujió. Debe ser su madre. Siempre se levantaba temprano para preparar el desayuno. Cloud cerró el libro. 15 minutos de revisión fueron suficientes para el día. Sus esfuerzos han dado sus frutos recientemente. Sus notas subieron considerablemente, pero se aseguró de ser un buen promedio. No tenía sentido de sacar más de lo que era absolutamente necesario. Necesitaba buenas notas para un buen futuro, pero ya era demasiado llamativo que hubiese mejorado tanto en tan solo 3 meses. No había razón para hacer las cosas aún más increíbles. Pastel de carne, recién salidos del horno, consíguelos ahora. Miel, deliciosa miel de flores de osmanto, garantizado para que te des prisa. Manzanas en venta, 3 pfennigs cada uno. Ah, gracias. Las voces de los vendedores ambulantes bailaban arriba y abajo de la calle, mientras los carruajes rodaban ruidosamente por los estrechos caminos. De vez en cuando, una piedra suelta sería aplastada o disparada desde abajo de la rueda en una dirección aleatoria. Buenos días, señora Ferd. ¿Necesita leche hoy? Es directamente de la ubre de la vaca. Las ordeñé esta mañana. Tío Green. Tenía una pequeña granja al norte de la ciudad, con poco más de 10 vacas. Se levantaba todas las mañanas antes del amanecer para ordeñarlas. Se apresuraba a llegar a la ciudad tan pronto como terminaba de entregar su leche fresca. A menudo, todavía tibia y espumosa. Vendía los excedentes de vez en cuando en la calle por un tiempo antes de volver. La madre de Cloud era una habitual. Lo había sido durante años. El tío Green a menudo les daba un poco más, probablemente debido a quién era su padre. Buenos días, viejo Green. Déjame echar un vistazo. La madre de Cloud. Vaya, realmente fresco hoy, ¿eh? Tomaré la jarra. Cloud agitó la cabeza. Su madre debe haber sacado su gran jarra de plata hoy. Podría contener el doble de lo que las jarras normales podrían. ¿Un pfennig es realmente suficiente? ¿Como era de esperar? Sí. Una jarra por un pfennig. Gracias, Green. Si bien era cierto que Green siempre vendía una jarra por un pfennig, la suya no era una jarra normal, y ambos lo sabían. Pero su madre ya estaba acostumbrada. El padre de Cloud, Morsen Ferd, era un secretario y jefe de la ciudad. Tenía una buena reputación en la ciudad. Su posición en la jerarquía era bastante baja, pero supervisaba todo lo que pasaba en la ciudad. La gente a menudo venía a adularlo. El tío Green, por ejemplo, contaba con que Morsen dijera algo bueno en su nombre en caso de que ocurriera algo inesperado. Estas garantías eran suficientes para que el hogar recibiera leche gratis con regularidad. Cloud se levantó y se puso el uniforme negro de la escuela. Se parecía a un abrigo corto usado en la tierra, pero el cuello no era de estilo occidental. Tenía un collar asiático, muy similar al que usaban los niños japoneses en las escuelas. La parte inferior del uniforme colgaba recta hacia abajo y sus puños estaban enrollados hacia adentro como los de una chaqueta de cuero. Como el uniforme estaba hecho de lino, estaba ligeramente arrugado. Tomó la toalla de color azul en su pared y se fue al baño de abajo. En momentos como este, agradeció a sus estrellas de la suerte que su nuevo mundo tenía hábitos de higiene decentes, lo cual era muy peculiar, teniendo en cuenta el periodo de tiempo relativo a su mundo en el que lo había colocado. Por lo que pudo ver,
El desarrollo de este mundo era relativamente similar al de principios del siglo XVIII en su mundo, pero sus estándares de higiene estaban al menos un siglo y medio por delante, quizás más. Tenían cepillos de dientes hechos de madera y pelo de caballo, para empezar, aunque eran más grandes que los de su viejo mundo. Aún así cabían en su boca, lo que los hacía suficientemente buenos. Y, aunque no tenían pasta de dientes, usaban un polvo grueso hecho con sal y jugos de plantas que hacía un trabajo decente, aunque mucho menos agradable de usar. Había oído que algunos hogares ricos incluso habían empezado a usar tuberías de cobre para suministrar agua, y ocasionalmente circulaban rumores que describían cosas que sonaban similares a inodoros y jabones. La mayoría de las casas todavía usaban inodoros de caída larga, en los retretes, pero al menos tenían algo parecido al papel higiénico. Era un poco más suave que el papel normal, pero no podía compararse con el tipo de papel de seda al que Cloud estaba acostumbrado en su viejo mundo. Pensando en sus colegas transmigradores, cuyos fondos tuvieron que sufrir por viejos palos de madera, no pudo evitar agradecer su buena fortuna. La casa de Cloud era un edificio de ladrillo rojo de 4 pisos. El último piso era un ático. Había oído a su padre mencionar que el edificio fue diseñado en base a la arquitectura estilo Hogg, que había estado de moda un siglo antes. Fue construido por nada menos que el famoso Villald Hogg. A Stelling VII le encantaba el estilo y había encargado 3 calles enteras de edificios en la capital construidos en él. Un varón terrateniente llamado Borant Key Rodeman construyó la casa de Cloud hace poco más de 60 años. Originalmente era la residencia del noble y rápidamente se hizo famosa en la ciudad. Pero el príncipe Karjat Tam Stelling, que más tarde se convertiría en Stelling IX, disparó el primer tiro que llevó a la restauración del reino hace poco más de 60 años en la ciudad. La mansión Rodeman, como se la conocía entonces, había servido como cuartel general de los enemigos locales del príncipe y se llevó la peor parte de los combates. La situación había sido muy grave al principio. Tenía que tomar la mansión en media hora o morir. Un mensajero había escapado y se dirigía a la ciudad vecina para pedir refuerzos, y la guarnición tardaría, como mucho, media hora en llegar. La mayoría de las tropas apoyaban al príncipe Karjat, pero el municipio de la ciudad era leal al otro, y los hombres tenían que obedecer órdenes para no ser llamados traidores a la corona. La corona había ordenado su captura, y él tenía poco poder para resistir. Tuvo que prometer grandes promesas, recompensas enormes, para sobornar al funcionario y evitar que cumpliera la orden inmediatamente. Había jurado que ganaría si tan solo pudiera tomar la mansión. La mayoría lo rechazó, pero bastantes temerarios fueron tentados por su oferta. Formó una pequeña fuerza de asalto de varias docenas de personas y atacó la mansión. Perdieron a 30 en la carga, pero los demás llegaron a la entrada principal, derribaron la puerta y entraron a la fuerza. El príncipe, con una docena más o menos que tenía en reserva, cargó también. Unos minutos más tarde, los últimos defensores se rindieron. Con la caída de la mansión, la ciudad ahora pertenecía al príncipe y sus partidarios. Los refuerzos de la ciudad vecina llegaron poco después y tuvieron que enfrentarse a una difícil decisión. Podían atacar y pelear una pelea que probablemente no ganarían, lo que los vería morir a todos, marchar a casa sin pelear y probablemente ser ejecutados por deserción o unirse al príncipe. Eligieron la última opción y se convirtieron en la primera unidad completa del príncipe. Así comenzó la guerra civil en Áureas, también conocida como la Guerra Tricolor. El rey en ese momento era Stelling VIII, y él había gobernado durante 11 años. No tenía ningún logro a su nombre, ni ninguna habilidad en administración o finanzas. Durante los 11 años de su reinado, el reino cayó al borde del colapso, que había evitado por poco varias veces para el momento del comienzo de la guerra civil.
La aristocracia y el campesinado se enfrentaron cada vez con más frecuencia. Algunos sugirieron que una guerra civil habría surgido dentro de varios años más, incluso si el príncipe no se hubiera involucrado cuando lo hizo. La autoridad del rey también había desaparecido casi por completo en el momento de la guerra. Los nobles ignoraron completamente al rey y sus decretos y gobernaron como si fueran independientes, de manera que el reino existía solo de nombre y solo porque era mejor estar bajo el inepto rey que verlo reemplazado por alguien que pudiera suprimir a los nobles, o que declarara la independencia y tener que permanecer solo. La tierra fue invadida por el bandidaje, e incluso se derramó en las principales ciudades. Los dos vecinos del reino, el reino de Nasri y el ducado de Berkeley, también estaban angustiados, y habían comenzado a probar las aguas en la frontera. Incluso habían llegado a ocupar extensiones de tierra a lo largo de la frontera norte del reino. Ante las amenazas internas y externas, el rey recurrió a una solución simple: morir y dejar el lío a sus herederos. La muerte del rey no tuvo consecuencias reales en sí misma. Él no tuvo nada que ver con el gobierno del reino de todos modos, por lo que el reino no perdió mucho cuando pateó el cubo. El problema era la sucesión. Nunca había elegido un heredero, por lo que dos de sus hijos, la princesa Elenia Tam Estelin, la mayor, y el primer príncipe, Aunas Tam Estelin, el menor, reclamaron el trono. Esto no suele ser un problema, a menos que el rey eligiera un heredero diferente. Automáticamente debía de ser su hijo mayor. El problema fue que su primera hija contaba con el apoyo de los militares y de las naciones vecinas, a pesar de su mala reputación como ramera. Se rumoreaba que había usado 4 prefecturas para comprar su apoyo. El príncipe Aunas, por otro lado, fue apoyado principalmente por la nobleza, la élite que más se benefició de su reino. Su tío, Duke Brandt, dirigía la facción. Se resistieron obstinadamente a cualquier cambio en el status quo. Movilizaron 12 brigadas de infantería de sus comitivas personales y lucharon contra la Guardia Real hasta que se detuvo. A pesar de estar en una guerra casi abierta entre ellos, no olvidaron a su hermano menor, el segundo príncipe, Karjat Tam Estelin. El príncipe era un bastardo nacido del romance del difunto rey con la criada. Ni siquiera tendría derecho a ser llamado príncipe, si no fuera porque su padre lo legitimó después de que su madre muriera en el parto. Fue criado por el jardinero del palacio real y su esposa. Elenia y Aunas creían que Karjat no supondría una amenaza, ya que no era del linaje real. Eso no significaba que no fuera molesto. Podían darle un feudo de porquería en el campo y enviarlo a que se pudriera allí, pero no estaban dispuestos a darle ni una sola roca del reino de su padre. En cambio, le dieron un puesto en el ejército y lo hicieron responsable de la seguridad de la prefectura más alejada de la capital. Hizo justamente eso y algo más. Como príncipe del imperio, bastardo legitimado como era, limpió a los nobles de la prefectura, dio sus riquezas a los pobres y exterminó a los bandidos de la prefectura. Se ganó a la prefectura y a su gente en pocos meses. Los nobles menores, caballeros y similares pronto acudieron a su estandarte, y en menos de un año tuvo una fuerza comparable a las de sus 2 hermanastros y un buen disparo al trono. Sin embargo, los dos no podían permitir que eso sucediera. Ordenaron su regreso, por la fuerza si era necesario, a la capital, al día siguiente de su llegada, a la ciudad de Weistag. Era una orden para su captura en todo menos en el nombre, y todos lo sabían. El noble que gobernaba la ciudad marchó con sus fuerzas en el campamento del príncipe para capturarlo, obligándolo a tomar represalias por la fuerza. Y así comenzó la guerra tricolor.